Nosotros también vamos a ir a la Biblia, al libro de Reyes, Antiguo Testamento, primer libro de Reyes. Capítulo 17. Primer libro de los Reyes en el capítulo 17. Amén. Cuando lo tengan, díganme amén. Eso. Muy bien. Vamos a estar en esta mañana, en esta lectura, y quiero concentrarme en algo que me llama mucho la atención en este texto: la providencia de Dios. De eso vamos a hablar hoy, la providencia de Dios. Y antes de entrar al texto en el que quiero hacer referencia, a partir del 8, quiero ponerlos en el contexto. ¿Qué está pasando? Hay un problema político en ese momento en Israel. Hay un rey llamado Acab que durante 22 años ha estado gobernando. Este rey tuvo la genialidad de casarse con una mujer fenicia llamada Jezabel. Y esta mujer Jezabel pues tenía sus inclinaciones religiosas muy lejos de las inclinaciones religiosas del pueblo de Israel. Jezabel era idólatra, era acérrima, famosa a Baal, y esta mujer hizo que su rey Acab inclinara su corazón a la idolatría, y por ende, al estar él como rey políticamente sobre la nación, pues inclinó la nación a esto también. No contenta con esto, Jezabel pues se puso totalmente en contra de las creencias del pueblo, de Dios, de Jehová Dios, y empezó a perseguir a los profetas, mató a los profetas del Señor y causó grandes estragos. Y ese es el contexto en el que aparece. Pero Dios no se iba a quedar de manos cruzadas, ¿no? En esa situación tan triste, tan lamentable a nivel religioso y político, el Señor levanta a un hombre con poder, un hombre con autoridad, llamado Elías, quien por mandato de Dios tiene que mandar un juicio sobre esa nación, un juicio que tenía que ver con sequía. Dice la Biblia que Elías oró al Señor y dejó de llover por 3 años y medio. ¿Por qué ese juicio? ¿Qué tenía que ver ese juicio de dejar de llover por 3 años y medio? Pues bien, el dios Baal, al cual adoraban ya Acab, su esposa, y muchos de Israel, era el dios de la fertilidad y de las cosechas. Entonces la gente tenía esa concepción: Baal es el que hace que nuestra tierra produzca y dé fruto. Entonces el Señor le dijo: vaya Elías y hágales ver que eso no es verdad. Y se levanta Acab y ora y trae una sequía tremenda. Claro, en medio de esa sequía, pues el Señor le dice ahora a Elías: muévete del lugar, métete más para allá donde hay más idolatría. Vete a Sarepta de Sidón, allá son mucho más idólatras, allá son mucho más creyentes en Baal, ¿vale? Y ahí es donde empieza el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, en este contexto vemos una realidad de Dios inimaginable para muchos. Elías, todo un profeta de Dios, va a una ciudad mucho más pagana, y en medio de esa ciudad pagana una mujer que también es pagana tiene que sustentarlo porque hay sequía. Curioso, ¿no? Pero también el profeta sufre de alguna manera la problemática del juicio de Dios, ¿no? Sufre esa sequía. Y estando en esa realidad, claro, anteriormente ha ido a pasar al arroyo de Querib y estas cosas que ustedes ya conocen, pero tiene que ir luego a Sarepta de Sidón. Bueno, les voy a contar un poquito por si no conocen. El Señor le dice que se vaya y esté allí en el arroyo, ¿cierto? Él como que vamos a pensar que está como al lado de una cueva o algo así, parece. Y allí el Señor le manda cuervos que le sustenten con pan y carne por la mañana y por la tarde, ¿vale? Entonces esta realidad parece que se seca ese arroyo porque hay una sequía tremenda, y es cuando ya Dios le dice: bueno, ahora muévete a Sarepta, ¿no? Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allá a una mujer viuda para que te sustente. Y quiero pensar en esta mañana en esta realidad, cómo Dios es tan proveedor, cómo Dios es un Dios tan detallista,
tan consciente de nuestra realidad y cómo Dios opera en la vida de una mujer que no le conoce y le da una orden. Y yo me puse en los zapatos de ella y dice, ¿cómo es posible que un Dios al cual yo no conozco, yo estoy vinculada con otro Dios y de repente algo providencial ocurre en el ambiente y llega la noticia a la casa de esa viuda, ¿no? La Biblia no dice cómo Dios le envió esa orden, si a través de un ángel, si a través de no, eso no dice la Biblia, solamente dice que recibió una orden y estaba con esa orden ahí. Pero yo quiero que usted mire el contexto, cómo la encuentra a esa mujer esa orden de Dios. ¿Qué está pasando en la casa de esa viuda? ¿Cuál es la situación que ella está viviendo? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Vale? Porque ella también sufre esa sequía. Y hay algo que me llama mucho la atención. El primer punto de lo que yo quiero hablar en esta mañana acerca de la providencia de Dios es que pensemos lo que esa mujer como tal experimentó para obtener la providencia. Y lo primero que yo quiero destacar aquí es que ella cambió su estado de incredulidad por un estado de fe. Versículo 9 dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y hagamos un énfasis en lo que sigue, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustenta. Esto es algo muy importante a tener en cuenta, ya que la mujer de nuestra historia no pertenecía al pueblo de Dios, a la nación de Israel. Ella era una mujer gentil, una mujer pagana. La región en donde ella estaba tenía la tendencia o el ánimo, la intencionalidad de confiar en Baal, la superstición. Por tanto, ella no tenía como tal una inclinación hacia el Dios de los hebreos, aunque había escuchado hablar de él. Su condición espiritual y sus creencias estaban por lo tanto inclinadas hacia el Dios Baal y lo que él podía hacer por ella. Recuerden, el Dios de la fertilidad hace que la tierra produzca de trigo y yo tengo pan, yo tengo harina y pan para mi mesa. Pero eso no estaba pasando, ¿vale? Algo interesante que ocurre en el Nuevo Testamento es que Jesús habla de ella. Vamos a ir a Lucas, ahí está en Lucas. Dice capítulo 4, versículo 26. En verdad os digo que de muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué está pasando aquí? Jesús está en la sinagoga, él abre el capítulo 61 de Isaías, acerca de las palabras que Isaías dijo acerca de él como el futuro salvador de Israel. Y cuando lee el texto del capítulo 51, él cierra el texto y dice, esta palabra se ha cumplido, yo soy esa persona de la cual habla. Y entonces todos como que les chocó eso. Y Jesús vio la incredulidad de esa gente, pero ¿cómo no pueden creer lo que les estoy diciendo y lo que ya los profetas hablaron de mí? Y es entonces cuando Jesús entonces saca como ejemplo no solo a la viuda, que no es para nada israelí ni hebrea, pero también saca el contexto de Naamán. Habla de 2 personas que no tienen nada que ver y que pusieron su fe en Dios. Y si ustedes comparados con ellos, pues mira, su fe no es nada prácticamente. Eso hizo que ellos, dice, se rechinaran los dientes y como que lo quisieran hacer daño al maestro. Pero el contexto aquí habla de que Jesús sacó como ejemplo a ella, ¿no? Una mujer que tuvo fe. Esta mujer recibió la orden de un Dios que no conocía, un Dios del que seguro había escuchado, pero no era su Dios. Versículo 12. Ella respondió, vive Jehová tu Dios. Cuando el profeta llega a la casa de esta mujer, esta es la respuesta que le da a Elías. Ella respondió, vive Jehová tu Dios. Eso fue lo que le dijo. Ella reconoce que es el Dios de Elías, pero no es el Dios de ella. Sabe que hay un profeta de Dios que ella no conoce en su casa. Y empieza aquí el inicio de su canje. Empieza a dar pequeños pasos para cambiar su incredulidad en fe. Esta puede ser hoy en día y dentro de nuestra iglesia o dentro de las iglesias cristianas la postura de muchas personas. Saben que existe un Dios, han escuchado acerca de Él, pero en el fondo no es todavía su Dios. Sigue siendo el Dios del pastor, sigue siendo el Dios de algunos fieles, piadosos,
pero no es mi Dios. Pueden decir muchos, no, no es mi Dios. No, todavía no lo considero como mi Dios. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ella recibió una orden de Dios y esperó para cumplirla, pero no era su Dios. La viuda creyó las palabras de Dios y sin conocer a Dios recibió a su profeta, pero no era su Dios. Empezó a cambiar su incredulidad por fe. Y esto es importante a tener en cuenta. Cuando empezamos en esta vida cristiana, quizás tú y yo nos podemos venir a un lugar como este, nos sentamos en una silla y domingo a domingo escuchamos mensajes, e inclusive podemos participar de actividades, inclusive aún más podemos llegar a hacer cosas dentro de la iglesia muy importantes, inclusive hasta podemos llegar a tener un ministerio, pero quizás ese Dios del cual hablamos y al cual servimos, quizás no sea realmente mi Dios. Curiosamente, la semana pasada estaba haciendo un trabajo acerca de esto, ¿no? De que en esos llamamientos que el Señor hace, en esas realidades que Dios hace, la gente se vislumbra al ver tantas cosas que Dios hace a través de los hombres de Dios, y muchos se lanzan al llamado sin ser llamados, porque les parece genial, bonito, auténtico, llamativo, vislumbrante, y se lanzan, pero no es su Dios. Hacen cosas para Dios, pero sin Dios. Esta mujer está haciendo eso. Está obedeciendo, pero no es su Dios. Pero hay una intencionalidad de canje. Ella empieza a cambiar su incredulidad por fe. Y en este primer punto quiero que tengamos en cuenta esto. ¿Tenemos una fe genuina en Dios? ¿Podemos decir que Él es nuestro Dios de verdad? ¿Tenemos esa certeza de que ese Dios al cual cada domingo yo vengo y le canto, le alabo, escucho la palabra, qué sé yo? ¿Él es mi Dios de verdad? ¿Puedo decir que es mi Dios con certeza? ¿O todavía estoy tratando de hacer ese canje de incredulidad a fe? Ella cambió su incredulidad a fe, empezó a dar pasos hacia eso. Quiera Dios que en esta mañana podamos pensar si realmente Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Suena un poco raro, ¿verdad? Suena un poco extraño, porque tú dirás, no, pero es que yo me siento bendecido, yo recibo las bendiciones, pero eso no es indicio de que Él sea nuestro Dios. Os voy a poner un ejemplo más gráfico. Sodoma y Gomorra, ciudades impenitentes, paganas, iban a ser destruidas a fuego por Dios. Abraham se dio cuenta de eso y dijo, no, acá no, Señor, podemos hacer algo, y empezó a hacer un trueque con el Señor. Señor, si hubiese 50 justos allí, ¿tú harías algo? Abraham, por los 50 no destruyó la ciudad. Quizás 40, vale, vale, quizás 40. 30, vale, 30, 10, vale, por tan solo 10. Esa ciudad va a tener un paraguas de protección. Por causa de esos 10. Mira la excepción que va a hacer Dios. Por causa de 10 personas, una ciudad no iba a ser destruida. Estaban bajo un paraguas. Y a veces pensamos esto, ¿no? Creemos que Él es nuestro Dios porque estamos bajo el paraguas. Sí, hay un paraguas. Aquí, esta iglesia es un paraguas. Y experimentamos, somos salpicados, pero quizás no es nuestro Dios. Quizás solamente estamos cautivados por sus bendiciones. Quizás estamos cautivados porque también de algún modo nos salpica su misericordia. Nos tocan las bendiciones porque estamos bajo ese paraguas, pero nos confundimos y pensamos, yo estoy bien, creo que soy cristiano, creo que sí, yo estoy andando porque a mí no me pasa nada, estoy bien. No, muchas veces lo único que está pasando es que quizás estamos siendo salpicados por las bendiciones de los santos. En esa misericordia, yo no voy a destruir a Sodoma y Gomorra si tan solo hubiese 10. Veo que hay una realidad de Dios de misericordia y la bendición puede salpicar aún a los que no creen o no tienen a Dios como su Dios. Tenemos que pensar en este primer punto. ¿Es Dios realmente nuestro Dios? Lo segundo que esta mujer hace es que cambia el hambre por la abundancia, versículo 12. Dice, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja con aceite para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ese es el plan de ella. Hay sequía,
Recuerden, son 3 años y medio sin llover. En ese entonces y en cualquier momento, 3 años y medio sin llover es un problema para la tierra, para las cosechas, para nuestro alimento. Tanto ayer como hoy es un problema. 3 años y medio sin llover. Más en ese entonces. El plan de ella era coger la harina, el aceite, mezclarlo, hacer una tarta, comerlo con su hijo y morir. Pero ¿cuál era el plan de Dios? Que ella iba a sustentar al profeta. Eso fue lo que le dijo Dios. Entonces, ¿qué pasó? Primera de Reyes 17, 13 al 16. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Cocina la tarta, coge el aceite, ¿cierto? Pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña tarta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Elías, ¿no has entendido? Que solo tengo para una y va a ser para mí y para mi hijo. Si hago una, no voy a después poder hacer para ti. Elías, ¿qué pasa? Y sigue Elías hablando. Porque Jehová, Dios de Israel, versículo 14, así ha dicho, o ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Recuerden, 3 años y medio, ya habían pasado días, quedaba todavía mucho tiempo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, dice, muchos días. No sé cuánto faltaría para que terminara la sequía. Pudo haber sido años todavía. Y la harina, dice, versículo 16, de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hay 3 cosas aquí que ella tiene que hacer para aceptar el canje. Recuerda, está cambiando el hambre por la abundancia. Yo no sé si en esta mañana queremos hacer ese canje con Dios. Cambiar el hambre por la abundancia, el nada por el mucho. Eso es un cambio muy extraño, ¿no? Dios hace unos canjes muy raros. Nos invita a hacer canjes raros, pero esos canjes siempre nos benefician. Es un Dios que no recibe nada y nos da todo. Primero, tiene que sobreponerse al miedo, dice el versículo 13, el profeta: no tengas temor. El miedo paraliza, detiene, tranca a las personas. El miedo debilita la fe e incrementa la duda. Ella podía pensar: ¿y si le doy mi comida y no pasa nada? Mi hijo y yo moriremos antes de lo previsto. Ella tenía pensado comer y dejar que ese alimento hiciera pues su tiempo ahí de sostenimiento, y dijo: y después me muero con mi hijo. Pero ¿y qué tal yo le haga la tarta a este hombre y él se la coma y no pase nada? Pues voy a vivir todavía menos. El tiempo de mi muerte va a ser mucho más antes de lo que yo había previsto. Así que ella tuvo que sobreponerse al miedo para canjear el hambre por la abundancia. Segundo, en este mismo punto ella tenía que recordar la orden de Dios. Dios le dijo que ella sustentaría al profeta, y Elías se lo ratifica. Versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Quizás en un momento de esa conversación, antes de que Elías proclamara el dictamen divino, ella quizás pudo haber dudado, pensado: pero si se la comí no hace nada. Entonces automáticamente Elías le dice: Dios ha dicho así. Y ella recuerda: es verdad, Dios ya me había dicho a mí con antelación que este hombre vendría. Y Elías, con toda autoridad, con todo poder, con toda dirección, dice: Dios ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella pensaba comer un día. Ella tenía harina para un momento, aceite para un momento, pero en los planes de Dios había comida para muchos días, había harina para muchos días, había aceite para muchos días. Las palabras del profeta confirman en el corazón de la viuda que Dios está en el asunto, que Dios va a hacer algo. Lo tercero que puedo encontrar es que
hacer memoria de las promesas de Dios infunde en el corazón de sus oyentes la capacidad de asentar la verdad y creer. Eso es lo que hace cuando uno hace memoria de las promesas de Dios. Eso nos infunde a nosotros la capacidad de asentar las verdades para creer. Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo mejor que podemos hacer nosotros cuando estamos en momentos así no es desesperarnos ni angustiarnos, todo lo contrario, es echar mano de sus promesas, echar mano de lo que Él ya ha puesto en nuestro corazón, echar mano de lo que Él ha sembrado en nuestra mente, recordar sus promesas que son fieles y verdaderas y caminar en pro de eso. La viuda recordó que Dios le había dicho que ella sustentaría a su profeta y Elías se lo ratificó. Es verdad, pero no solo me vas a sustentar, tu harina no se va a acabar tan pronto ni tu aceite. Y no va a haber comida para un día, va a haber comida para muchos días. Al oír esto, ¿qué pasó? El tercer aspecto de esto: ella actuó en fe para ver el milagro. Versículo 15: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ella, mediante un acto de fe para sobreponerse al miedo, recordar la orden de Dios y actuar, cambió el hambre en abundancia. Piensa en esto. De la misma manera, las personas, para recibir el pan de vida que es Cristo y saciar su hambre espiritual, necesitan tener fe para sobreponerse al temor de sus propias dudas y argumentos. Estar dispuestos a creer en la palabra de Dios y actuar en consecuencia, confesando sus pecados para recibir el perdón por medio de la fe, que es solo en Cristo Jesús. Esta mujer está teniendo en este momento un acercamiento a Dios mucho más estrecho, un estrechamiento de su realidad. Dios está revelando a ella con todo poder, con toda autoridad, con toda palabra, para que sus ojos se abran. Jesús dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así como hubo comida para la viuda para muchos días, Jesús, como pan de vida, nos ofrece vida eterna. ¿Y sabes qué es vida eterna? Para siempre y siempre y siempre. Qué diferencia tan grande, ¿no? Pero es un cuadro muy interesante, ¿no? Todo lo que Dios da lo multiplica. Pero en esta cuestión de vida eterna es una prolongación para siempre y siempre y siempre, cuando estamos dispuestos a comer el pan de vida que es Cristo. Hoy hacíamos una representación gráfica a través del pan y la sangre, recordábamos ese acto, sabemos lo que eso implica, entendemos, pero esto va mucho más allá. Necesitamos considerar entonces si realmente tenemos esa capacidad de fe como la viuda, ¿no? Esa intencionalidad, ese acto de ir, moverse, de recordar, de creer que algo estaba pasando en el ambiente, que Dios podía modificar las cosas difíciles, que Dios podía traer un cambio en su estado en el que se encontraba. Muchas veces no creemos eso. No creemos que Dios puede traer un cambio a nuestro estado, pero es verdad, Dios puede traer un cambio a nuestro estado. Y por eso dio a su Hijo, para que ese cambio fuera real. ¿Qué más hizo la viuda? Y esto es quizás uno de los más paradójicos puntos de esta lectura. Cambió la muerte por la vida. Reyes 17, donde estamos. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, ¿qué pasó? El niño murió. Y uno puede pensar, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí si todo iba tan bien? ¿Qué pasó aquí si lo que dijo el profeta se cumplió? Tengo harina, tengo aceite, estoy comiendo bien.
A diferencia de toda la gente que está en este sector, yo no me estoy muriendo de hambre. Estoy disfrutando de las bendiciones de Dios. Y mi hijo muere, esto no lo entiendo. Qué paradoja, ¿no? En aquel entonces se consideraban las enfermedades como una visitación de Dios para traer a memoria los pecados. Por eso ella en el versículo 18 dice lo siguiente. Ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para mí a traer memoria a mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Eso fue lo que ella pensó. Digo, claro, me bendice Dios, pero a la final todo lo que me lo da me lo quita. Yo preocupada para que este muchacho no se muriera y ahora resulta que me bendice y me lo quita. ¿Eso qué sentido tiene? Ella pensó eso, ¿vale? Pensó eso. Pero las acciones de Elías no eran un juicio de Dios debido al pecado. Esto es interesante. Elías tomó al hijo muerto y se retiró a su dormitorio. Allí oró por el niño y el niño volvió a la vida. Él dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo Jehová: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Este es el primer caso de resurrección en el Antiguo Testamento. Un canje de muerte a vida. Y piensa en esto, un canje de muerte a vida. ¿Sabes? Estamos acostumbrados a que Dios nos dé cosas. Estamos acostumbrados a que Dios nos bendiga. No estoy en contra de eso. El problema es que por esa realidad a veces nos confundimos. La mayor bendición que Dios quiere darnos está mucho más allá de las cosas que tú y yo podemos tener, que se pueden comprar o vender y que se desgastan con el tiempo. Este canje de muerte a vida tiene una representación gráfica de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Cuando decidimos creer en Cristo de verdad, eso es lo que ocurre. Un canje de muerte a vida. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra gran y triste realidad. Muertos en delitos y pecados, zombies espirituales. Y así nos encontró el Señor. Así vino a nosotros para sacarnos de ese estado tan deplorable y tan lamentable y ponernos en un estado de vida. Y muchos piensan que esto no es así, porque como no contemplan esa realidad espiritual, pues piensan: si yo soy un hombre muy sano, una mujer muy sana. Pero Dios está mirando el corazón y dice: tú estás muerto espiritualmente. Tus delitos y tus pecados te condenan delante de mí. Estás bajo juicio y bajo condenación. Necesitas encontrarte con mi hijo. Necesitas reconciliarte con él. Necesitas ponerte a cuenta con él. Necesitas entregarle tu vida, confesar tus pecados, arrepentirte. Mi hijo hizo lo posible para que tú salgas de ese estado. Esa es la condición de todo aquel que se encuentra lejos de Dios. Está muerto espiritualmente. Pero Cristo cambió este hecho al morir en la cruz y darse en rescate por todos nosotros. Hay quienes se quedan con su vida de muerte porque les parece más agradable. Hay quienes se quedan con su vida de muerte porque están cómodos. Hay quienes se quedan en su vida de muerte porque no les gusta que les confronten. Hay quienes se quedan en su vida de muerte porque no han entendido quién es el Dios de Elías. Y hay también, por la gracia de Dios, quienes cambian la muerte por la vida. ¿Qué pasa al final de toda esta historia? Algo que cierra el capítulo, en el último versículo de este capítulo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco. ¿Qué conoció esta mujer? Ahora conozco
que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Vamos a ir por partes. Si ella conoce que él es varón de Dios y que la palabra de ese varón es verdad en la boca, tiene por ende que reconocer que el Dios del cual ella desconocía es el verdadero Dios. Quizás al principio, cuando ve los milagros de la harina, el aceite, dice: pues mira, este Dios es interesante, ¿eh? No es como Baal. Es más, tiene control sobre la naturaleza, tiene control sobre la tierra y las cosechas. Es superior a Baal. Pero cuando ya se confronta con la muerte, ya la mente de ella se expande. Dice: acá pasa algo mucho más grande. Resulta que Él no solamente tiene poder sobre la creación, las cosechas, sino sobre la muerte misma. Ha hecho que mi hijo resucite, ha hecho que mi hijo se levante de los muertos. Yo he sido testiga de esto y me angustié. Lo entregué al profeta y revivió. Este evidentemente es un profeta de Dios, pero no solo es un profeta de Dios, las palabras que él dice son palabras de Dios. Entonces la dimensión, la concepción que ella tenía de Dios se acrecentó. Dejó por un lado ese estado de ignorancia, o sea, cambió esa ignorancia en conocimiento de Dios, pero no en un conocimiento de letra o de libro, no, en un conocimiento experiencial. Ella experimentó al Dios proveedor y experimentó al Dios que da vida. No se lo contaron, no lo leyó en ningún libro de teología, no, ella lo vivió y por esa experiencia difícil que negase que necesitaba a ese Dios, difícil que negase que tuviese que tener un encuentro con ese Dios y difícil que ella no hiciera del Dios de Elías su Dios también. Y nosotros hoy necesitamos contemplar eso también. O pensamos que nuestro Dios es un Dios que solamente está para proveernos y darnos las cosas que necesitamos. Y vamos más allá y creemos que ese Dios es un Dios de vida y que tenemos que tener esa experiencia en nosotros, la experiencia de Dios en nosotros, dándonos vida y vida en abundancia. O nos quedamos en el concepto del Dios que provee, o avanzamos a más y nos dejamos en las manos del Dios que da vida, entregándole todo nuestro ser en todo nuestro contexto. El Dios que da vida no solo nos quiere dar vida para la eternidad, sino aún aquí mismo quiere que esa vida se refleje en todo lo que hacemos y somos. Yo pienso que esa realidad está patente para nosotros hoy. Hoy estoy seguro que Dios quiere levantar en este contexto hombres y mujeres como Elías, varones y, por qué no decirlo, como dice en el Génesis, varonas de Dios, porque del varón fueron sacadas. Ungidas de Dios, llenos de poder, de autoridad, que cuando hablen lo hagan porque son dirigidos por Dios, por el Espíritu, con la unción del Santo, y puedan proclamar, aunque la gente no comprenda y aunque se vengan en su contra, puedan tener la seguridad de decir: así ha dicho el Señor. A mí no me gusta, así ha dicho el Señor, ya está. Puede que no le guste a la gente, puede que la gente se irrite y se moleste, puede que se ponga en tu contra, pero no debes olvidar que cuando Dios te ha puesto a hablar, te ha puesto a hablar y ya está. Se lo tomarán mal o se lo tomarán bien, pero habrás dejado sobre sus hombros una carga real. O reconoces que ese Dios es el Dios o te pierdes. No hay vuelta de hoja. Así que la vida de un profeta no es fácil. Es más, la vida de un hijo de Dios de verdad nunca será fácil, porque siempre estará en contra o a contracorriente de los pensamientos de este mundo, de las tendencias de este mundo, del pecado que hay en este mundo, de la religiosidad dentro de la misma iglesia, porque cuando tú confrontas la religiosidad, la gente también se puede molestar y se puede ofender y se puede ofuscar y se puede ir. Pero el verdadero hijo de Dios se tiene que mantener en pie, dependiendo del invisible, confiando en que esa autoridad ha sido delegada por Cristo. Y en esa autoridad dada por Cristo debe ejercer en gracia, en amor, pero con todo poder. Amén. Pensemos en esta mañana en esto. ¿Es el Dios de Elías nuestro Dios? ¿Es el Dios de mi provisión y de mi salvación también? ¿Qué relación tengo yo con Dios como hijo y hija de Dios? ¿Cuál es mi verdadera relación con Él?
¿Lo busco solo para que me dé harina y aceite o para que me saque de muerte a vida? ¿Cuál es mi realidad hoy? ¿Soy yo un hombre y una mujer que tiene en sus labios la palabra verdadera, que puede tocar corazones y cambiar el destino de las personas? ¿O me callo para no crear conflicto? ¿Me abstengo para no herir susceptibilidades? ¿O hablo con la autoridad que Dios me dio? ¿Qué tipo de cristianos somos? Necesitamos abrir nuestro corazón en esta mañana, ponerlo delante de esta palabra y reflexionar. Porque créanme, en este contexto, Baal sigue haciendo de las suyas. En este contexto hay mucha gente que está atada, presa, cautiva por el diablo. Y necesitamos hombres y mujeres como Elías que vayan, confronten, alienten, animen, saquen de ese estado de impiedad a las personas. La iglesia de Cristo está para eso. Y eso nos debe mover en esta mañana a pensar en nuestro papel como hijos e hijas de Dios en un contexto donde hay una sequía prolongada por el pecado. Esa es la realidad de nuestro mundo, una sequía prolongada por el pecado. Y dejen de decirles algo, la gente tiene sed y hambre. ¿Y saben por qué lo digo? Porque la gente tiene sed y hambre, porque la gente no busca a Dios, sino busca otras maneras de saciar esa hambre y esa sed. Y siguen teniendo sed y siguen teniendo hambre. Pero es ahí cuando la iglesia, tú y yo, nos tenemos que levantar, ponernos en manos del Señor, quizás meternos unos buenos ayunos, un buen tiempo de búsqueda, un buen tiempo de intimidad con Dios y preguntarle: Señor, ¿para qué estoy yo? Aquí estoy. ¿Pudiste usar a Elías? Yo creo que también me puedes usar a mí. Y podamos decir como Elías: he aquí, él decía algo que me encanta, los profetas decían: vive Jehová en cuya presencia estoy. Eso es lo que decía Elías. Que ojalá podamos decir nosotros: vive Jehová en cuya presencia estoy, porque mi búsqueda por Él es genuina, auténtica. Lo prefiero a Él antes que cualquier cosa. ¿Por qué lo prefiero a Él antes que cualquier cosa? Porque este mundo tiene urgencia, necesita hombres y mujeres que con la autoridad de Dios vayan, proclamen la verdad sin miedo, sin temor, con autoridad, con denuedo, con dedicación, con pasión, con amor, con gracia. Hombres y mujeres como Elías. La providencia de Dios viene. De hecho, Dios ya ha provisto en Cristo para que toda esta gente que tiene hambre y sed sean saciados. La iglesia debe llevar ese pan al mundo. La iglesia debe llevar ese pan al mundo. Vamos a orar. Espíritu Santo, Espíritu de Dios precioso, tú sigues obrando hoy. Vives en nosotros, vives en la iglesia. Somos el templo donde tú habitas. Oramos y rogamos en esta mañana para que seamos sensibles a esta realidad en la que vivimos y estamos.
Señor, quizás a veces nos permites estar como Elías en un arroyo. Y mandas provisión. Estamos cómodos. Nos encanta nuestro arroyo y la carne y el pan. Pero cuando nos ordenas movernos a Sarepta para ver tu provisión de otra manera, no nos gusta. No nos gusta meternos en la casa de una viuda que no tiene apenas sino para vivir y morirse, Señor. No nos gusta contemplar que tú te mueves en fe. No nos gusta padecer, Señor. Nos gusta el arroyo, es más seguro. Nos gusta el pan y la carne providencial. Oh Señor, yo te ruego en esta mañana, cambia nuestra mente, cambia nuestras intenciones, Señor, cambia nuestras inclinaciones, porque un día ese arroyo se va a secar, Señor. Un día ese pan se va a acabar y esa carne se va a acabar. Y si no estamos con un oído atento a la dirección, al direccionamiento que tú puedes dar, entonces va a ser un gran problema para nosotros, Señor. Yo ruego pues en esta mañana tu Espíritu poderoso que movió a Elías, tu Espíritu poderoso que preparó con antelación el terreno, un terreno tan diferente al que nosotros quisiéramos, que mejor sería movernos a un lugar más cómodo, pero no fue así. Porque es ahí, Señor, donde tú te glorificas. Es ahí donde le enseñas a una mujer a confiar en ti. Y es ahí donde le enseñas a un hombre de Dios a depender de ti también. Así que, Padre, en esta mañana, mueve nuestros corazones. Mueve nuestros corazones de ese estado de comodidad. Agudiza nuestros oídos para escuchar tu dirección. Y ayúdanos para no sorprendernos cuando cambiamos de posición y estamos quizás en un estado más vulnerable. Señor, gracias, porque ahí en ese estado es cuando tú más te glorificas, más manifiestas tu poder. Ahí en ese estado es cuando más abres los ojos y nos muestras una faceta nueva de lo que tú eres. Señor, necesitamos experimentarte más. No nos dejes conformar con lo que hasta aquí hemos vivido o hemos aprendido de ti. De seguro que tenemos que vivir mucho más para crecer, para madurar, para desarrollarnos. Oh Señor, ruego en esta mañana que por tus grandes bondades y tus muchas misericordias nos ayudes a percibir esta palabra, a interiorizar esta palabra, a meditar esta palabra y accionar esta palabra en nuestra vida. Sí, Padre, en nombre de Cristo, oro, Señor, con acción de gracias. Aleluya, aleluya. Amén, 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 amén.